con vosotros, amados hermanos de este hermoso grupo Edificados en la Palabra, amigos, oyentes, que cada mañana se dan cita en estas plataformas para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias por prestarle sus oídos y su tiempo para poder aprender cada día de estas hermosas reflexiones. Mis amados hermanos, en esta mañana, hoy damos inicio a nuevos objetivos para poder ir concluyendo en este mes. Iniciaremos aprendiendo del justo. Este lunes 14 de octubre del 2024, nuestro tema lleva como título Paciencia y Fe. Y nuestra lectura base se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Que a la letra dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien lo hace así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, pues es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Amén. Antes de entrar en nuestro tema, mis amados hermanos, acompáñenme por favor a elevar una oración para solicitar la dirección de nuestro Dios en estos momentos de reflexión. Oremos. Bondadoso y buen Dios que estás en el cielo, Padre poderoso y misericordioso, en esta mañana, Señor, nos reunimos estos hijos tuyos y todas estas personas que por primera vez oyen estas reflexiones, simpatizantes y amigos que también se dan cita, Señor, para conocer cada día más de tu palabra. Bendito Dios, te damos las gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas cada día en nuestras vidas. Gracias, Dios eterno. Y hoy, mi Dios poderoso, queremos, Señor, suplicarte que seas tú, Señor, quien guíe estos momentos, Señor, estos momentos de explicación, de reflexión, de compartimiento, Señor, de tu palabra. Guíanos, Padre bueno, seas tú, mi Dios eterno, quien use a esta tu sierva por medio de tu Santo Espíritu. Guíes, Padre poderoso, mis palabras, Señor, que sean solamente para edificación. Que tú, Padre bueno, fijes tu palabra en cada corazón y que nos permitas, Señor, estar atentos para escuchar, pero sobre todo, Señor, para hacerlo parte de nuestra vida en acción, en vida y en obra. Cada palabra, Señor, que tú nos proporcionas y que tú nos has dejado escritas para nuestra enseñanza. Gracias, Dios eterno, por tu guía. Gracias, Jesús, por tu compañía y tu presencia. Gracias infinitamente te damos y en tu nombre oramos, suplicando sean hechas todas estas cosas, porque lo creemos, porque lo esperamos y así, Señor, lo manifestamos. Bendecido seas, Jesús, hoy y siempre. Amén y amén. Amén, queridos hermanos.
Entonces, vamos entrando, mis hermanos, en nuestro tema de hoy, que como ya les comenté, lleva como título Paciencia y Fe. La tradición, amados hermanos, esa tradición confiable, asigna este libro a aquel llamado Santiago, el justo, el medio hermano de Jesús. Como lo dice Mateo 13:55, nos confirma esta palabra y dice que al llegar a su pueblo comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y ellos decían: ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Aquí vemos que los hermanos de Jesús eran Judas. Y Judas, en su capítulo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces, este Judas y este Santiago eran hermanos de nuestro Señor Jesús. Santiago, el cual dirigió la iglesia en Jerusalén, y eso lo vemos en Hechos 15:13. Este Santiago era el medio hermano de Jesús, como ya lo mencionamos, y esto hace que su autointroducción en este libro sea más significativa, porque él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino solo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús no era solamente su hermano, Él era su Señor, porque así lo manifiesta Él. Queridos hermanos, hoy, en nuestros tiempos, vivimos momentos de intensos cambios, de consecuencias, algunas aún impredecibles. Nos encontramos en un mundo azotado por tormentas económicas, políticas, sociales, humanitarias, sanitarias, familiares y personales. La lista puede ser larga, pero entre tantos caminos que podemos tomar en nuestra vida, uno de ellos y de los más difíciles es la toma de decisiones correctas. Y dentro de esta toma de decisiones se encuentra cuando atravesamos diversas pruebas. ¿Cómo debemos considerarlo? ¿Bueno, malo, difícil o imposible? Pues Santiago considera las pruebas como inevitables. Él dice: cuando estés o te encuentres en alguna prueba. Y veamos detenidamente que no dice si tal vez o a lo mejor te halles en diversas pruebas. No, ¿verdad? Él lo dice como una afirmación. Y también notemos, hermanos, que no dice en una sola prueba, dice en diversas pruebas, o sea, varias, más de una. Y esto es una afirmación. Allí necesitaremos argumentos, elementos y principios para enfrentar esas pruebas. Pero sobre todo, queridos oyentes, adquirir sabiduría para tomar las mejores decisiones durante esas pruebas. Al mismo tiempo, Santiago nos informa que las pruebas son ocasiones para el gozo, no para una resignación desalentadora, no para lamento y queja. ¿Podemos sentir sumo gozo en medio de las pruebas? Una pregunta directa, pero de momento difícil de contestar, ¿verdad? Pues igual también, esto no es una sugerencia, queridos hermanos,
pues Él afirma diciendo: tengan, sientan, vivan, no solo gozo, felicidad, dice un sumo, o sea, grande, abundante gozo, cuando se encuentren en esas pruebas. Y esto es por una razón importante. Las pruebas son utilizadas para producir paciencia. Aquí debemos entender algo importante, que la fe no es producida en las pruebas. La fe es probada a través de las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Y esto no es para mostrar a Dios nuestra fe, ni para que Él conozca el grado de fe que tengo. Porque sabemos que hay diferentes grados de fe. Hay fe pequeñas, hay fe grandes, como lo ha descrito la Escritura en diferentes momentos. Cuando Jesús les dice a la mujer: mujer, grande es tu fe. O también cuando le dice que la fe puede ser pequeña, puede ser mediana, como ya lo dijimos, o puede ser una fe grande. Esto no es para probar de qué tamaño es nuestra fe, sino que es más bien para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Las pruebas, como ya dijimos, no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas entonces producen la paciencia. Pero la paciencia no es inexorablemente producida en tiempos de prueba, hermanos. Pero si las dificultades se reciben con incredulidad y queja, las pruebas, entonces, en lugar de producir paciencia, producirán amargura, producirán desaliento. La prueba de nuestra fe, a través de vencer esas pruebas y tentaciones, producirá esa paciencia en nuestro interior. Esta paciencia nos lleva más cerca de ser lo que Dios quiere que seamos. Como lo dice el verso 4 de nuestra lectura base. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces, esa paciencia nos llevará a alcanzar el término de esa obra, de esa prueba, para que seamos perfectos e íntegros, dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces recibamos las pruebas con gozo, pero también con sabiduría. Porque en medio de esas pruebas, hermanos, como ya lo dijimos, tendremos que tomar decisiones, y esas decisiones vienen en diferentes tamaños también, y en diferentes formas. Algunas sencillas, otras más complicadas, pero lo difícil será cuando habrá que tomar decisiones que van a marcar el rumbo de nuestra vida. Porque aquí necesitaremos decidir sabiamente, no como el mundo lo hace, sino con sabiduría que viene de Dios. Y aquí surge una pregunta, queridos oyentes: ¿cómo recibir la sabiduría que necesitamos de Dios? En la toma de esas decisiones y dentro de las pruebas, necesitamos la sabiduría, mucho más que el conocimiento, porque sabemos que sabiduría no es conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría es la que nos dice cómo usar esa información. Cuando necesitemos sabiduría, el lugar para empezar a buscarla es de rodillas,
pidiéndola a Dios. Como lo dice el verso 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y el siguiente lugar para continuar adquiriendo sabiduría es la Biblia, la palabra de Dios. Porque la verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios. Y una vez que reconocemos a Dios como la fuente de nuestra vida, de nuestro conocimiento y de la sabiduría, tenemos una nueva perspectiva de la realidad que estamos viviendo. Y entonces vivimos por fe. Y así, todo lo que pedimos a Dios tiene que tener este indisoluble ingrediente: fe, como nos lo dice nuestro verso 6 y 7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por vientos. Quien así lo hace, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos fe, paciencia y sabiduría para enfrentar los acontecimientos de la vida. Necesitamos ser sabios para encontrar paz, calma, paciencia y serenidad. La sabiduría de vivir y decidir, hermanos, implica tomar decisiones correctas, con fe, y no ser como lo dice el verso 8. El hombre de doble ánimo es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y para no ser así, requerimos de la gracia y de la bendición de Dios. Cuando estamos bajo presión de la prueba, en urgencia, en necesidad, sin saber qué hacer, este hombre de doble ánimo termina por desesperar y entonces el panorama se torna desolador. La ansiedad comienza a devorar la débil fe y la esperanza. Entonces, esa vida termina siendo un campo fértil para el desánimo y la depresión. Dios maneja un tiempo muy distinto al nuestro. Nosotros pensamos controlar el tiempo con el reloj, pero al final el reloj termina controlándonos a nosotros. Y hacemos las cosas precipitadamente por falta de tiempo, de sabiduría y de fe, obteniendo así malos resultados. Hermanos, la elección de creer, de confiar y de esperar es nuestra. Pero la dirección y la sabiduría vienen de nuestro Dios. El Salmo 37:5 nos recomienda: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Estas palabras sean un bálsamo para nuestro corazón en tiempos de ansiedad y de prueba. Aprendamos a confiar y esperar en Dios. Hay sabiduría cuando vivimos con fe, cuando aceptamos con humildad la voluntad de Dios en nuestras vidas y cuando le honramos en obediencia. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Creador, Padre bueno y poderoso, Señor, danos la fe para confiar en ti en este día y en todos, Padre bueno, los que tú nos permitas la vida en esta tierra. Enséñanos a esperar tus tiempos para recibir, Señor, esa paciencia, esa fe, esa confianza en ti. Que podamos aprender que tus tiempos son los mejores y que no desesperemos en tanto tu respuesta llega. Señor, permítenos creer a pesar de no ver. Enséñanos a confiar a pesar de no recibir. Que cuando tu respuesta tarde, Señor, sepamos esperar en tu voluntad.
que siempre será para nuestro bien. Ayúdanos a edificar nuestras vidas bajo tu voluntad y tomar el desafío de vivir glorificando tu nombre, de vivir confiados esperando en ti, de creer con fe firme y segura, pidiendo, Señor, todo lo que necesitamos, esperar con paciencia el momento preciso de tu respuesta. Bendito Dios, guárdanos de caer en la terrible desesperanza, de caer en la superficialidad, Señor, de la vida. Permítenos obrar con paciencia, firmes en la obediencia a ti, sin importar lo que pueda suceder. Gracias, Dios eterno, por esta reflexión. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Jesús, y suplicamos que la confirmes y que la hagas rema en nuestras vidas. Bendecido seas, Jesús, en este día. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por su atención y su presencia en estos momentos. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Tijuana, Baja California, México. Les abrazo con cariño, les envío un saludo de paz y un abrazo fraterno hasta sus lugares de origen. Paz a vosotros.